Se cumplieron 1000 días de la guerra en Ucrania y el conflicto está en uno de sus puntos más álgidos. Ucrania ha utilizado misiles estadounidenses de largo alcance contra territorio ruso y Moscú ha respondido con una muestra de fuerza: el lanzamiento de un nuevo misil hipersónico de alcance intermedio y capacidad nuclear llamado Oreshnik. Para hablar de esto nos acompaña desde Argentina Andrés Servin, doctor en ciencias políticas y analista internacional, experto en Rusia. Andrés, bienvenido. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, queremos preguntarle, ¿cómo ha evolucionado este conflicto a lo largo de 1000 días? ¿Usted considera que está en un punto crítico? Porque Estados Unidos, la administración de Donald Trump, que entrará muy pronto al poder, considera que está en un punto muerto. Bueno, no está en un punto muerto en realidad porque en los últimos días ha habido algunos avances pequeños territoriales por parte de las tropas rusas. Han recuperado parte de la zona de Kursk, donde había incursionado una ofensiva ucraniana. Y en ese sentido sí hay una especie de estabilización del control territorial por parte de Rusia en Kursk. Pero lo que están planteando en este momento la inteligencia ucraniana es que probablemente hay en preparación una gran contraofensiva rusa, posiblemente con participación de las tropas norcoreanas. Probablemente no crucen la frontera, pero con apoyo de las tropas norcoreanas, antes de que se produzca el invierno. Y en este contexto, yo creo que la cuestión básica que está en discusión aquí es, antes de poder empezar a sentarse a negociar cualquier tipo de acuerdo o cese del fuego, lo que necesitan ambas partes es asegurarse la mayor cantidad posible de territorio, por un lado, y obtener algún tipo de garantías de seguridad para sus respectivos intereses. En ese estado es que estamos en el actual momento. ¿Y estamos más lejos o más cerca de la paz en este momento, con una cantidad de factores que habrá que analizar, tanto internos en Rusia, sobre los cuales le preguntaré, tanto externos, con la llegada de un nuevo gobierno de Estados Unidos, pero estamos más lejos o más cerca de la posibilidad de negociar? A ver, en principio yo le diría que estamos más cerca porque, según las declaraciones del recientemente electo presidente Trump, que va a asumir en enero, hay una disposición a acabar con la guerra en Ucrania en 24 horas. Eso es bastante complejo de realizar en 24 horas, pero que la disposición persiste. Lo que pasa es que tenemos algunos factores impredecibles. Primero, el mismo Trump. Vamos a ver qué decide una vez que esté instalado en la administración de la Casa Blanca. Segundo lugar, hay que ver qué tipo de negociación se logra para convencer a parte y parte. Hay un planteamiento por parte de los ucranianos que aparentemente asoman la posibilidad de ceder algo de territorio, que es una reclamación rusa, a cambio de que les aseguren la seguridad frente a cualquier nueva amenaza rusa. Y por el lado de Rusia, más allá del territorio, de las 4 zonas, en realidad son 5 porque estamos incluyendo Crimea, las 4 zonas anexadas, lo que está es la expectativa de que esas zonas se mantengan como parte del territorio ruso y que Ucrania no entre en la OTAN en los próximos 20 años. Entonces, ahí hay una serie de puntos muy difíciles de negociar entre parte y parte, además en donde hay una situación que evidentemente esto lo dicen los analistas norteamericanos, no solamente los analistas en América Latina, en el sentido de que realmente ha habido un avance y por parte de Rusia y es altamente probable que pueda ganar la guerra, a menos que se incremente mucho más la ayuda occidental y que se involucre la OTAN en el conflicto, cosa que por el momento está descartado. Lo cual pareciera también, según los analistas, que las cosas se ponen en contra de Ucrania con la llegada del gobierno Trump. O estábamos conociendo precisamente que acaban de designar a Kit Kellogg, un teniente general retirado que actuó como asesor del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante el primer gobierno de Trump, como enviado especial para Ucrania y para Rusia. Él ya había elaborado, digamos, una propuesta de paz para Ucrania que contempla cierto tipo de presión a Ucrania, condicionamiento a la entrega de la ayuda militar estadounidense a cambio de que se sienten a negociar efectivamente. Es decir, pareciera que en este momento en términos políticos las cosas se ponen difíciles para Kiev.
Sí, en términos políticos, tanto en términos de política internacional, como por lo que usted está diciendo, sí, pero también en términos de política nacional. Hay un incremento, hay una reciente encuesta donde muestra que la disposición de la población ucraniana a seguir con la guerra, que está en contra de la guerra, ha ascendido de 19% a prácticamente 30 y pico, casi llegando a 40% de la población que quiere terminar con la guerra lo antes posible. Entonces también hay una presión interna, no sabemos cuáles son además otros factores políticos que puedan estar jugando en este momento dentro de Ucrania, pero evidentemente el gobierno de Volodymyr Zelensky está en una situación bastante precaria en este momento para dar una respuesta a presiones externas y a presiones internas. Muchos creyeron que Rusia no sería capaz de sostener un conflicto de largo alcance, pues de financiar una guerra de semejantes dimensiones. Se anticipaba incluso que la economía rusa se iba a quebrar. ¿Cómo está Rusia en este momento? Bueno, en este momento y a corto plazo la economía rusa sigue creciendo. Yo creo que han podido superar eh, con cierta previsión eh, el hecho de las sanciones occidentales. De hecho, lo que se ha producido es una reorientación del comercio de Rusia, de las exportaciones de Europa a la parte euroasiática, principalmente China, pero también India y otros países de Asia Central. De manera que desde el punto de vista económico, Rusia no está en la situación que esperaba Occidente, es decir, que realmente se iba a debilitar. Y además a esto hay que agregar que con una economía de guerra se refuerza la capacidad justamente de crecimiento económico. ¿Eso quiere decir que las sanciones finalmente no fueron efectivas, pues las sanciones económicas, y que a la postre Occidente se ha quedado corto en presionar? Si usted me hace la pregunta, yo se lo voy a decir con absoluta honestidad. Yo creo que las sanciones han sido efectivas para afectar las economías de Europa, de la Unión Europea, pero no necesariamente de Rusia. Bueno, ¿Quiere y que eso, le elabore al respecto? eso es por supuesto paradójico, es el efecto contrario a lo deseado. Y por Es el efecto supuesto, boomerang. claro, y por supuesto Sí. deja también a la OTAN en una situación evidentemente incómoda, señalado por Kiev de haberlos dejado solos en un momento en el cual pues hay unas grandes amenazas. Hablemos, por ejemplo, de este mostrar los dientes de Moscú con esta nueva demostración de capacidad de fuerza nuclear, un misil nuevo. Es decir, están presionando, la OTAN se está viendo presionada para a lo mejor adoptar algunas acciones más drásticas. Yo tengo mis dudas que la OTAN pueda hacer algo en este momento antes de que asuma Trump la presidencia y que se tome algún tipo de decisiones con respecto a si Estados Unidos va a seguir apoyando financieramente y militarmente a la OTAN como lo venía haciendo hasta ahora. Esta es la gran duda. Y yo creo que en este contexto, sí, desde luego el Kremlin y Putin están mostrando los dientes, pero no con la intención de llevar esto como muchos inmediatamente están hablando, bueno, ya estamos en una tercera guerra mundial. Yo creo que lo que está pasando en este momento es que ambas partes están tratando de mostrar algún tipo de fuerza, de mantener cierto tipo de territorio para poder negociar más ventajosamente. Y lo del misil Areshnik, bueno, algunos expertos dicen que en realidad ya existía de antes, que esto no es ninguna novedad, pero lo cierto es que sí puede cargar una carga nuclear, valga la redundancia, y eso es sencillamente parte de la retórica de que, bueno, si ustedes escalan, nosotros escalamos. ¿Hasta dónde vamos a escalar? A ver, esperemos un poquito hasta que asuma Trump y a lo mejor podemos llegar a desescalar con algún tipo de acuerdo. Pues las amenazas además han empezado ya a tocar el tema más vedado, el tema más tabú y el más temido, el tema nuclear. De eso vamos a hablar en un momento, porque la guerra en Ucrania sigue encendida y junto al analista Andrés Servin hablamos sobre la evolución de este conflicto y los posibles escenarios a futuro.